Buenos días, queridos estudiantes. Un saludo cordial a ustedes y a toda su familia. Como verán, estamos atravesando momentos muy difíciles, todos los que estamos en casa y los que también están afuera. Muchos de los que están en casa no tienen para servirse el alimento y muchos de los que están afuera están arriesgando sus vidas por llevar un orden para toda nuestra querida Santa Cruz. Eso supone, por la sensibilidad humana, que nosotros tenemos que hacer y elevar una oración por estas familias que están dejando las suyas para poder poner orden en el departamento y en todo Bolivia y, por qué no, en todo el mundo. En momentos como este, la Virgen María salió deprisa. Si recuerdan este episodio, cuando se enteró de que su prima Isabel estaba embarazada, una mujer mayor, María salió deprisa, salió corriendo al encuentro con su prima. Nosotros en nuestra casa salgamos al encuentro con nuestros padres, al encuentro de nuestra madre, al encuentro de nuestros hermanos, y descubramos en ellos las riquezas que hay en su corazón y aprovechémosla para nuestra propia formación y la formación de toda la familia. Que sean momentos de familia oportunos para el descubrimiento del sentido de pertenencia, el espíritu del trabajo y sobre todo el espíritu de familia. El tema que hoy nos ha congregado es sin duda alguna el verbo. Si recordamos, en clases presenciales hemos dicho que la gramática es una ciencia que nos enseña a escribir y hablar correctamente un idioma. Hemos dicho que la oración tiene 9 partes divididas en 2 grupos desde la morfología, y estos 2 grupos son las variables y las invariables. Dentro de las variables se encuentra el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Y dentro de las invariables se encuentra el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Toca ahora el verbo. ¿Qué vendría a ser el verbo? Es una parte variable de la oración que expresa acción, expresa estado y expresa acontecimiento del sustantivo. Vuelvo a repetirlo: el verbo expresa acciones, expresa estados y expresa acontecimientos. Cuando el verbo expresa acciones, nos damos cuenta que el ser humano realiza constantemente acciones, realiza muchos verbos. Por ejemplo, lavar, planchar, cocinar, sacar la basura, lavar el servicio, lavar. Entonces, pensar, reflexionar, estudiar, leer. El verbo expresa acciones que realiza el sustantivo. Pero el verbo también expresa estados, y generalmente lo hace con el verbo ser y estar. Por ejemplo, Juan está en Santa Cruz. Está expresando dónde se encuentra Santa Cruz, el estado. María está muy feliz. Está expresado el estado de ánimo de María. Entonces el verbo también expresa estados. Pero el verbo también expresa acontecimientos, y lo hace cuando expresa los acontecimientos de la naturaleza. Como, por ejemplo, granizar, nevar, temblar, llover. Podríamos decir unos 2 ejemplos. Temblará la tierra. Hoy nevará toda la tarde. Entonces tengamos en cuenta, queridos estudiantes, que el verbo expresa 3 cosas: acciones, estados y acontecimientos. Bien, como un segundo momento vamos a hablar de los accidentes del verbo. ¿Cuáles vendrían a ser estos accidentes del verbo? Sin duda alguna, ya también lo hemos en algún momento hablado de ello, pero son el modo, el tiempo, la persona y el número. Siempre tengamos en cuenta este orden para nuestro correcto análisis morfológico que vayamos a hacer en adelante sobre el verbo. Modo,
tiempo, persona y número. Estos son los accidentes del verbo. Vamos a desarrollar en breve cada uno de ellos. Pues los modos del verbo son 4. Indicativo, cuando expresa una acción real. Subjuntivo, cuando expresa una acción irreal. Imperativo, la misma palabra lo define. Imperio, manda, exhorta, cuando expresa una acción de mandato. Infinitivo, el infinitivo son todos aquellos verbos que terminan en ar, er, ir. Esta adquiere la forma impersonal porque no se las puede conjugar con los pronombres personales. En cambio, las tres anteriores, infinitivo, indicativo y subjuntivo, sí se los puede conjugar con las personas gramaticales. Pasamos al tiempo. Cuando estábamos en cursos inferiores nos han dicho que el tiempo tiene pasado, presente y futuro. Pues ese pasado ahora lo vamos a ir madurando. Vamos a decir que los tiempos del verbo son el pretérito, el presente y el futuro. Muchos, cada uno de ellos están dentro de lo que vendrían a ser los tiempos simples y los tiempos compuestos. Voy a poner un ejemplo. El modo indicativo tiene 10 tiempos, 5 simples y 5 compuestos. Esto tengámoslo en cuenta ya desde ahora como una estructura cuando vayamos a conjugar alguno de los verbos. Otro accidente del verbo es la persona. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Cuando nosotros conjugamos un verbo, lo hacemos con las personas gramaticales. Yo, tú, él para el singular, nosotros, vosotros y ellos para el plural. Yo, primera persona, tú, segunda persona y él, tercera persona del singular. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre el número. Este tal vez es el más comprensible y el más sencillo. Entonces, el verbo tiene sí un número que es singular y que es plural. El verbo no tiene como tal el género, porque el género en el verbo es neutro. Es neutro porque vamos a ponerlo en una oración. Marcos está llorando. Masculino, hay una concordancia entre el masculino y el verbo está. Vamos a poner en femenino. María está llorando. Está de Marcos y está de María no cambiaron en género, se mantiene como tal porque en el verbo el género es neutro. Queridos estudiantes, un saludo nuevamente a su familia. Sigan con mucho entusiasmo realizando sus actividades en la casa, en el servicio, en la ayuda cotidiana que le hacemos a nuestros padres y sobre todo con entusiasmo cuando nos relacionamos con nuestro querido Padre Dios. Muy pronto nos estaremos comunicando nuevamente y estaremos, Dios quiera, en un espacio ya cada vez más tranquilo. Que Dios nos bendiga y nos guarde a cada uno de nuestras familias. Que tengan muy buenos días.